Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, se ha salvado parte de todo este aumento extraordinario de la Semana Santa, que fue completamente atípica. Ahora uno empieza a ver que los precios de la hacienda, en un contexto nuevo, hace unas pocas semanas que vemos que el ritmo inflacionario va a ser entre el 5, el 6 o el 7%. Probablemente no estamos al borde de la hiperinflación, pero estamos en un nivel inflacionario muy alto, que puede destruir los precios reales. Por ejemplo, el precio de la hacienda, que venía muy bien, creciendo bien por arriba de la inflación, mientras la inflación era del 50% anual. El precio del ganado durante 2 años seguidos subió 60-70%, la inflación era del 50%, los insumos crecían al 50%, igual que la inflación, que es un clásico en el largo plazo. Los insumos es una canasta de bienes que se lleva bastante bien con el IPC, con el precio al consumidor. Uno veía que se compra. Esto ya no es más así. Los insumos han empezado a crecer frente a una inflación que ya va camino del 60-65, los insumos a un 65-70. Y lo que estamos viendo es que ya se entra en una velocidad donde uno no está tan seguro que el precio de la hacienda, que es un bien escaso y demás, pueda continuamente sostener un ritmo de aumento de precios cuando el gobierno está especialmente empeñado en todo lo que está a su alcance en que eso no suceda. Pero digo, cuanto más grande la velocidad inflacionaria, el crecimiento inflacionario, históricamente no nos ha ido bien con inflaciones muy elevadas, no le ha ido bien a nadie. Pero estamos entrando en un periodo, no sabemos si esto para, como ya ha sucedido otras veces, inclusive dentro de administraciones, como le pasó en su momento a Kicillof, que de repente toca un pico del 6 o 7% y después baja, se estabiliza. Todo indicaría que la inflación difícilmente vuelva a un 3 o 4%, sino que se va a estabilizar en valores más altos, por lo menos mientras esta administración, que no tiene, en su caja de herramientas no tiene la menor idea de cómo parar esto. No lo sabe hacer y probablemente no lo haga. Tenemos que prender velas para que la inflación no se salga de cauce. ¿Qué salga de cauce? Bueno, que este 6,7 que tuvimos en marzo se sostenga. Abril viene mal, las mediciones que hay de inflación. Varias veces hemos tenido un recomendamiento muy fuerte de precios. Esto en los últimos 4 o 5 años pasó en algún momento con Macri, pasó 2 veces con Cristina, a recomendamientos violentos de precios, después cede y quedamos en inflaciones muy altas, pero no este disparate al cual el precio de la hacienda le va a costar, pese a que el bien de la hacienda tiene una cosa muy, muy grande a favor, que es un bien escaso. Siempre lo comentamos, el año pasado la faena cayó 1 millón de cabezas, de 14 el año anterior a 13 millones de cabezas el año le agregó un componente de escasez frente al crecimiento de la población y frente al crecimiento del mercado internacional. Encima la oferta interna declinó y este año la oferta viene corta, es el factor de mayor ayuda a los precios ganaderos y al productor. Hay muy poco margen para hacer nada, pero todo lo que puede hacer el gobierno lo hace, que lo hace básicamente por se pone en el puerto, tiene retenciones altas a las exportaciones, tiene los cortes prohibidos, tiene la barata, que eso sale de algún lado, sale del poder de compra de las empresas exportadoras, y sobre todo lo que estamos viendo es que persiste el atraso cambiario, que termina muy mal esto, pero el gobierno aparentemente, cuanto más atraso cambiario, más cepo, menos exportaciones, más cepo, hasta un punto, que ya lo estamos avisando modestamente de este lugar, donde la actividad económica se empieza a parar por faltante de una cantidad de cosas que los que estamos en el campo lo estamos viendo. Hay varias cosas que han empezado a faltar y que en todo caso, si no están al precio, hay una dispersión de precios muy grande.
podemos hablar del gasoil, podemos hablar de otros bienes que, si uno lo quiere conseguir con el paso de los meses, en esta situación inflacionaria que el país ya lo vivió y de escasez de divisas, al tipo de cambio oficial ya no se consigue más y hay que hacer un intermedio entre el tipo de cambio con el paralelo para conseguir muchos bienes. El caso, vuelvo a repetir, lo más evidente es el caso de las cubiertas, pero se va a extender a otras cosas. Pero digo, ahora empieza una pelea mucho más en serio cuando la inflación era del 3 o 4%, donde el precio... Además, la inflación básicamente lo que hace es pulverizar los salarios. Ahora, el precio de la carne, aún con este retroceso en términos reales, claro, cuando uno ajusta los valores por inflación en un mes de 6,7% de inflación en marzo, y que abril sea lo mismo o algo muy parecido, claro, en 2 meses hay que crecer un 16-17% en términos nominales solamente para igualar, para defender el título. Ahora el precio de la carne subió y uno le ve que le va a costar. Ahora, hemos tenido muchas sorpresas que cuando el precio de la carne decía, bueno, ahora ya el consumidor... hice una gira por muchas carnicerías en Capital Federal y en Buenos Aires, vi muchos lugares, ahora en Semana Santa, el asado a 2.000 pesos. Que es un precio prohibitivo porque además el precio de la carne está cada vez más cara en términos del pollo y del cerdo, que, para decirlo de otra manera, que está más barato el pollo y el cerdo en términos a la carne vacuna, como pocos lugares en el mundo, pese a que el pollo y el cerdo han tenido un leve ajuste en los últimos tiempos. O sea que la carne, pese a que los sustitutos están muy baratos y que hay un récord de producción entre ambas cosas, habrá 70 kilos per cápita contra 47 o 48 que hay disponibles de carne vacuna, la carne vacuna siempre parece que afloja y pega otros saltos, pero objetivamente un contexto de inflación de esta magnitud de la que estamos desayunándonos en estas últimas semanas, que tiene un componente local, tiene la emisión correspondiente al plan Platita de las elecciones pasadas, que encima perdieron, y tenían un rezago en el tiempo, y tiene también un componente internacional. Lo que vemos en los insumos es que ya hay una serie de precios que ya están totalmente afuera del precio del alambre, el precio del glifosato, de muchos de los fitosanitarios y de los fertilizantes que han crecido, se han triplicado, cuadruplicado en términos reales con respecto a 2 años atrás. Eso ya empezamos que empieza a afectar, por ejemplo, una hectárea de pradera, una hectárea de verano de invierno a la medida que lleve fertilizantes o ciertos insumos, y sobre todo una hectárea de maíz, que el silo de maíz es mucho más complejo entre la implantación y la confección del silo y todo demás. La variable ahora a ver con cuidado es saber si esto del gasoil es circunstancial o va a haber un precio del gasoil, vamos a estar teniendo que enfrentar, como lo estamos haciendo en muchas zonas del país, no en todas, pero en muchas zonas del país hay que pagar, para conseguir gasoil hay que pagar un plus muy importante. Cuántos precios además en el campo se rigen por el gasoil. Pero digo, venimos de una época, en cuanto al precio de la carne, que se peleaba contra la inflación y contra los insumos que crecían ambos en el orden del 50% anual, y ahora sabemos que eso va a estar mucho más arriba y que va a ser más difícil crecer, los precios nominales van a tener que crecer continuamente. Por eso uno ve ahora los precios, después de esta inflación del mes de marzo y lo que va de abril, pone los precios a moneda constante y ya ve que ya no es el precio más alto de la historia. Ya lo comparte con la situación anterior de precios máximos en la historia, que las tiene el kirchnerismo por la liquidación que hizo la destrucción de 10 millones de cabezas en su experiencia anterior. El año viene de escasez. Hay gente que confía, concretamente hay muchos compradores de Hacienda, especialmente los frigoríficos exportadores, que confían que en el segundo semestre esto va a tender a moderarse la escasez, porque el stock no ha caído lo que ha caído la oferta. Que hay mucha hacienda en recría, que está todo atrasado, que el productor está muy cómodo dándole kilos baratos arriba de las praderas, alargamiento lo más posible de las recrías y arriba de las praderas. Por otra parte, el clima además ha estado mejorando claramente en todo el país, y periodos de terminación mucho más cortos, pero esto nos hemos cansado de decirle, si vamos a usar mucho menos el maíz cuando lo veníamos usando intensivamente, algo en la producción de carne, no es solo atraso lo que va a haber. Mucha gente confía que es solo atraso. Que esto va a terminar la hacienda apareciendo en los próximos meses
que este escalón de 14 millones de cabezas a 13 millones de cabezas que matamos el año pasado y que el año arrancó mal, bueno, ya se va a estabilizar y vamos a tener una recuperación en el margen, pero vamos a tener una recuperación de la oferta de Hacienda en el segundo semestre. Yo lo escucho, puede ser, pero también uno tiene que ver que hay mucho menos reservas que otros años, reservas en volumen y en calidad. Por ejemplo, el silaje de maíz, silaje de praderas, rollos, las reservas forrajeras. Todo esto llevó a pensar que iba a haber una temporada récord de implantación de praderas. La relación entre el precio de la pradera y los kilos que da, poniendo una pradera, no sé, 350 o 400 kilos de carne por hectárea, y relacionándolo con lo que una pradera consociada, los kilos de carne baratísimos que produce, a la mitad del engorda corral, hubiera hecho suponer que íbamos a tener una temporada extraordinaria de implantación de praderas, pero no fue así. No fue así. No se sabe por qué es así, pero la temporada no ha sido mala, pero no ha sido la explosión de demanda que se suponía que iba a haber. Pero digo, tampoco estamos en presencia de una superficie récord de verdeos o de praderas que va a tender a corregir más adelante. Tampoco por ese lado, las reservas son menores y el uso del maíz, que es la gran, como siempre se ha dicho, antiguamente se decía la alfalfa es la gran forrajera nacional, el maíz, aún con la baja de las últimas semanas, que pone muy a tiro. Hoy ya se diría que la alimentación no es el problema más grande, sino que la alimentación está en el orden de los, no sé, kilo ganado dentro del corral, vamos a decir un valor 240, 250 pesos por kilo ganado dentro del corral, contra un gordo liviano bueno que vale 330, 340, pero conserva el mercado de invernada, que habrá entrado en una etapa de certidumbre si estas subas de los últimos 10 días en el precio del gordo se van a trasladar al mercado de invernada. Igual la relación de compra-venta es muy mala, y este es el mejor momento, desde el punto de vista de la estacionalidad, el mejor momento para comprar, la mejor relación entre el precio del gordo y el precio de la invernada para comprar. Igual, si uno ve todos los abril de los últimos 15 años, el promedio es el 14% a favor del ternero. Hay gente que dice, no, pero yo recuerdo que otros años estaba a la par el precio del gordo, el precio de la invernada. Bueno, es muy raro en ninguna parte del mundo, y menos con los años que van a venir, y menos si no baja la inflación. Si no baja la inflación, la presión sobre el precio del ternero va a continuar. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el mercado de invernada en los próximos días. Pero lo lógico es que, aún para el caso de que aflojara y se pusiera no a la par, los últimos valores que nosotros hemos escuchado se parecen más a 3.80, 3.90, de los últimos remates de estos días, habían tenido una baja, parecería que está rebotando. La gente huye del dinero, y el que vende quiere reponer. Y está muy bien, porque las patas han crecido, el precio de la hacienda ha subido mucho más que el dólar o cualquier instrumento financiero. Por otra parte, el gobierno no le da al productor un instrumento financiero para cubrirse todos los próximos meses que vende y tiene que pagar los costos de la explotación y la manera de vivir. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, la exportación sigue con el freno de mano puesto. Si sacamos el hueso, el famoso hueso, que es toda una discusión si tenemos que incluir o no el hueso en las exportaciones, es un milagro el hueso, que China nos compra los huesos, no digo valor carne, pero un valor muy bueno. Si sacamos los huesos, estamos bien por debajo de lo que podemos exportar. Argentina podría exportar perfectamente en el que la demanda está. Lo han demostrado, todos los que tienen carne han demostrado que pueden aumentar extraordinariamente sus exportaciones porque la demanda está, porque está China. Los precios del Hilton, da toda la impresión que va a ser difícil que cumplamos este año la cuota Hilton, porque ya estamos en un 70 y pico % y faltan muy pocas semanas para cubrirlo. Hay empresas inclusive que están resignando el cupo adjudicado porque ven que no llegan o que no hay novillos. Esas tres o cuatro categorías que se defienden solas: el novillo, el ternero, el precio de la vaca y lo liviano que produce el filo, que no hay. Por eso la escasez al final domina todo, porque también domina el mercado de exportación, que también es una cosa que estamos viendo. Tampoco hacer pronósticos que Argentina va a exportar, porque ahora la oferta de Hacienda ha bajado, novillos elegibles para Hilton hay muy pocos, hoy yo creo que es un poco más de un tercio de lo que se faena, de todos los novillos que se faenan solamente Hilton. Los precios compensan gran parte de lo que gran parte, no todo, pero compensan parte. Estamos
con valores muy buenos todavía para China, valores muy buenos, por ejemplo, para Hilton también, porque Hilton también se está sintiendo... Todos pegaron un frenazo en estas últimas semanas, sea por la situación económica internacional, el mundo va a crecer menos, va a comerciar menos, va a tener más inflación, va a tener un aumento sustancial en el precio, que no se sabe si es circunstancial o estamos entrando en una época inflacionaria, va a tener un aumento de energía, combustibles, alimentos. Argentina estaría teóricamente muy bien posicionado para aprovechar todo esto, que es Argentina. Llueve sopa y nos agarró con un tenedor. Un detalle de las cosas que se están dando a favor. Se están dando a favor hace rato, se pone poco énfasis. La valorización continua, vuelvo a repetir, en las últimas semanas eso parece recortarse un poquito, pero en el margen de la moneda china y de la moneda brasilera. El real estaba hasta hace poco en 5.50, 5.60 y bajó a 4. Se valorizó el real 4.50, 4.60. Eso, por ejemplo, por dar una idea, no solo que Brasil se ve más presionado para defender las posiciones FOB, Brasil es en carne tipo commodity o en China, el formador de precios es Brasil, no Argentina. Brasil no se está pagando la picaña en este momento, picana, como dice un amigo de Tucumán, como debe decirse por otra parte, pues un corte que desde hace muchísimos de siglos se consume en la Argentina, especialmente en el norte. Entonces, la picana en $13.000, que es una tendencia, una cosa que estamos viendo en el mercado internacional. La valorización continua, aparece un corte, aparece un día, hace unos años apareció la entraña en Estados Unidos, aparece alguna parte de la paleta, aparece una parte de la bananita, el golden coin, una parte de la tortuguita, y tal mercado está dispuesto a pagar un precio superior. El osobuco hasta hace una semana está en $9.000 la tonelada. El mercado internacional, no digo que se está volviendo gourmet, pero muchos cortes se van diferenciando, eso mejora el poder de compra. Pero digamos que el mercado internacional, la situación incierta pero mejorando en Europa, con escasez del producto argentino, con firmeza del Hilton, pero el tema es China. Y es China para todos. Para todos. El que no está involucrado en exportarle carne de cerdo, como España. Yo tengo datos viejos de España. Estoy buscando, no los puedo encontrar, pero España estuvo, hace 2 años, estaba en 1 millón de toneladas anuales a China de carne de cerdo. España ha sido extraordinario lo que ha hecho para posicionar sus productos y imponer con los precios de los jamones y de la carne de cerdo de España. Es un extraordinario jugador, sobre todo para los recursos que tiene. Todos esos países de Europa, hay una luz no amarilla, naranja, roja. Ha habido un aumento extraordinario en cerdo y en vacuno en el precio por la guerra, porque ya venía de antes, con maíz en el precio internacional a $310, $320. Hay que replantearse toda la producción de carne a nivel mundial. Ahora, el tema es China. China, lo venimos diciendo hace rato, sigue insistiendo en el tratamiento del COVID con su política de COVID cero, de tolerancia cero, de aislar la cantidad de gente que sea necesario en las ciudades y puertos. Se está paralizando China. China ya tenía un pronóstico, el año pasado creció 7,5%. Para este año se estaba hablando, antes de esto, del 5,3%, son pronósticos del Fondo Monetario que fueron publicados esta semana. China tiene una desaceleración. Nosotros estamos en una situación privilegiada porque hay una superabundancia y un desastre en el tema del precio del cerdo, que continuamente el precio del cerdo en China obliga al Estado a hacer grandes compras. Hay una superproducción enorme, ha habido una sobreactuación, una sobrereacción de los productores, y esas megas granjas están produciendo cantidades enormes de cerdo a un precio por debajo de su costo de producción. La pregunta es, los hicimos varias veces, bueno, con estos valores del cerdo, el vacuno, para que se hagan una idea nomás. El precio del vacuno en China vale aproximadamente unos $5 en pie, unos $9 en gancho y unos $15, $16 al mostrador.
Es muy difícil porque no tienen tipificación. La inmensa mayoría de la hacienda que se vende localmente, se pone en trozos, se venden en los mercados calientes locales en el interior de China. Es muy precario el mercado y por eso se recurre, sobre todo en las ciudades costeras, sobre todo en las ciudades más desarrolladas, tiene una alta dependencia creciente de la carne importada. Los chinos están aprendiendo a comer carne vacuna. Y del cerdo han involucrado a muchos países, voy a decir Alemania, Estados Unidos, Brasil y sobre todo España, también el resto de Europa, en proveer el enorme faltante que tenía hace 2 años, que se decía son 20 millones de toneladas. El mundo, bueno, ese faltante desapareció. La recuperación de la producción de cerdo en China ha sido extraordinaria. Lo que estamos viendo es que la caída de la importación de cerdo es muy fuerte, el aumento en la importación de carne vacuna. Ahora es un mal momento para decir todo esto. En meses recientes, pues tuvo su gran ofertante que Brasil, 40% de la provisión de la carne la provee Brasil y Brasil estuvo fuera por el caso de Vaca Loca. Pero ahora está el tema de que se está paralizando con la política, que es un tema que no le vemos la solución. Así como no se sabe el tema de la guerra, una guerra en el borde de Europa, al lado de Europa o en Europa, es un tema extremadamente preocupante que paraliza las inversiones y preocupa a todo el mundo y dispara los precios de la energía y de los alimentos. El caso de China es decir, China va a insistir, ya tiene miles de casos diarios, tiene muy pocos muertos, pero muy pocos muertos. Es un escándalo nacional que tiene 3-4 muertos por día. No creemos que estén adulterando las estadísticas, pero esta cepa no es la anterior. Y ahora han descubierto, después de mucho tiempo, que tiene un porcentaje muy alto de la población de más de 60 años sin vacunar, que las vacunas que se usaron predominantemente en China no tienen una cobertura tan eficaz como las occidentales para el caso del COVID, de la variante de COVID que está en este momento en China. Las ciudades están paralizadas, los comercios están paralizados, y China está en un momento que no sabemos cómo lo va a resolver. Las fábricas están paralizadas. Y muchas fábricas que interactúan con el resto del mundo están paralizadas. La prohibición de montones de cosas, dice, bueno, y lo que es más preocupante de todo esto, ya la enfermedad es preocupante, y las eventuales víctimas, es que se están cerrando los puertos. Las fotografías satelitales y la localización, así como seguimos los vuelos, se siguen los barcos también, hay cientos y cientos de barcos en el mar de China esperando. Esos son containers que están secuestrados, son container reefers de frío que están... Todo eso está paralizado, está sacándole a un mundo que estaba empezando lentamente a arreglar el problema gravísimo de logística que tenía. Imagínense lo que es China. Es el gran actor del comercio internacional de nuestros tiempos, que empieza a paralizarse y acumularse y acumularse y acumularse. Barcos y barcos y containers con frío. Y el gobierno que no decide o que no sabe cómo enfrentar un problema que la cantidad de casos está creciendo y el sistema que le sirvió para la cepa de Wuhan y la cepa Delta, para esta aparentemente es una cosa que se va contra... Hay regiones, hay zonas, ¿sabes? En Shanghái, por ejemplo, hay barrios donde tienen sospechas, donde hay hisopado día por medio de toda la población que está encerrada en su casa, además. ¿Cuál es el límite de esto? El límite de esto es la falta de alimentos. Los conflictos, la gente sale a la calle, enfrenta a la policía. Todo esto está afectando crecientemente el comercio de carne. ¿Se va a resolver? Seguro que se va a resolver. Ahora, uno lo ve de afuera y el método chino de COVID-0 de perseguir un brote hasta las últimas consecuencias, hasta en algunas zonas de China están resueltos, en otros no, no digo que se les está escapando de las manos. La cantidad de muertos que tiene es muy baja, extremadamente bajo. Pero se plantean entre ellos mismos, es un tema polémico. ¿Qué pasa si, como otros países del mundo, intentamos convivir? El sistema sanitario no está preparado para eso. Intentamos convivir con la enfermedad. O sea que hoy lo que se está viendo internacionalmente, el tema de la guerra, cuánto va a durar, en cuánto va a involucrar la producción y la exportación de Ucrania y de Rusia, que va a afectar gravemente el precio de los granos y entonces va a afectar gravemente el precio de la energía, entonces va a afectar gravemente el costo de producción de leche, de carne vacuna, de cerdo y sobre todo de cerdo y pollo.
esto que lo venimos contando hace rato, y todo esto tiene un ingrediente adicional que yo creo que lo tomaría muy en cuenta. El tema climático dando vueltas por toda parte del mundo y golpeándose la frecuencia cada vez mayor de fenómenos climáticos extremos que afectan a la ganadería. Estados Unidos se está metiendo en una seca que no sabe dónde termine, que pronostican que puede durar varios meses más. Que llevaría, ya con los datos que hay, con los cálculos de corto plazo, llevaría el stock de cría de Estados Unidos al menor nivel de 1952 a la fecha. Es lo que estoy hablando. Y no es peor porque el rodeo de lechero, de vacas, que es muy importante, a diferencia de nuestro país, que es marginal, en Estados Unidos un porcentaje muy alto de las vacas totales que tienen en Europa es peor todavía, son vacas lecheras. Y la seca los afecta de otra manera, los afecta sobre los costos, pero Estados Unidos lo que se está viendo, en los estados típicamente de cría extensiva, hay una liquidación de vacas. Entonces ya hay varios países que este año, uno es Uruguay, que ha estado faenando más de lo que puede, Argentina, que ha tenido el fenómeno de la seca tan fuerte de diciembre-enero, el otro es Estados Unidos, todos países, 3 países muy importantes que dicen, señores, entre este año y el año que viene, nuestra producción de carne y nuestros saldos exportables van a declinar. Pocos, pero van a declinar. Si hay un incendio en el mercado internacional que se llama China, nosotros no vamos a poder ayudar. ¿Quiénes son los que están creciendo? Bueno, los que están creciendo son la India, partiendo de niveles muy bajos y con todos los problemas que tiene la persecución en los mercados internacionales a la carne china que entra del contrabando. Ahora hay datos muy impresionantes de contrabando de todo tipo a China. Brasil se está pensando que va a aumentar, pero en el corto plazo, en el mediano plazo se estabiliza. O sea, no hay aumentos de producción a la vista en el mercado internacional de la oferta. El caso nuestro se puede extrapolar al caso de los restantes países, con algo muy interesante, muy impresionante, que es Argentina, Estados Unidos y Uruguay conviven buenos precios con caída del stock. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.